Aleluya, gloria a Dios, gloria al Señor. Qué bueno es el Señor. Entonces vamos en esta mañana, hermano, esta es la parte donde el pueblo se sienta, ¿verdad? Para recibir palabra de Dios, para recibir palabra del Señor. ¿A cuánto les gusta recibir palabra de Dios? Amén. Por eso es que usted viene a la casa del Señor, amén. Porque entendemos que el Señor nos alimenta con su palabra. Y en esta tarde quiero que ustedes busquen en sus Biblias. Vamos a ir al segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes. Vamos a ir al capítulo 4. Allí encontramos una historia preciosa. Y encontramos un milagro glorioso, amén. Vamos a leer del versículo 1 hasta el 7. Saludamos a todos nuestros hermanos, oyentes que nos ven por Facebook, amén, por las redes sociales. Reciben un saludo de sus hermanos acá en la Iglesia Evangélica Discípulos de Jesucristo de Corona. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, el segundo libro de Reyes. Capítulo 4, los versos del 1 hasta el 7. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor, el prestamista, para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en tu casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Diga conmigo, una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tus hijos vivid de lo que quede. Que el Señor bendiga su santa palabra. Padre, gracias por tu palabra, bendícela en nuestras vidas. Dios, úsame como un vaso tuyo, un instrumento tuyo, Señor. Lléname de tu gracia, de tu Santo Espíritu, Dios, de tu sabiduría, para poder impartir, Dios, tu palabra, la enseñanza a tu pueblo, Dios. Me cuido, Dios, de darte la gloria y la honra, porque tú siempre te la mereces. Ilumíname, úsame, Dios. Bendice los corazones, aquellos que están en sus casas, Dios, en sus hogares. Padre, también que tu palabra pueda llegar. Abre nuestros oídos, Dios, ilumínanos. Danos, Dios, la retención para poder poner atención a lo que tú nos quieres decir. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén y amén. Dios les bendiga. Se pueden sentar, mis amados. He titulado este mensaje: la multiplicación del aceite.
la multiplicación del aceite. ¿Verdad? Qué lindo la palabra de Dios siempre que la estudiamos, siempre que la leemos. Cada momento que usted la lee, usted puede leer un pasaje 2 y 3 veces, 4 o 5 veces, y cada día usted va a descubrir algo nuevo en ese pasaje. Estas historias, estas experiencias, estos testimonios escritos en la palabra de Dios, no son testimonios para que nosotros pues los leamos y digamos, mira qué lindo, qué bonito pasó con aquellas personas y pasó en aquel tiempo y no puede pasar en nuestras vidas. Esto es para que nosotros reflexionemos y entendamos que el mismo Dios que estuvo con Eliseo, con Elías, con Abraham, con Jacob, con Jeremías, con Ezequiel, con todos estos hombres de Dios y mujeres de Dios, también está con nosotros. Y que de la misma obra que Dios obró con ellos, también Él sigue obrando con nuestras vidas. Dice la palabra que Dios es el mismo de ayer, de hoy y del futuro, de todos los siglos. Dios no cambia. Dios es Dios, Dios sigue haciendo milagros, Dios sigue salvando, Dios sigue escuchando las oraciones, Dios nunca se olvida de nada. Escuche bien, Dios nunca se olvida. Nosotros los humanos nos olvidamos, pero Dios nunca se olvida de sus promesas. Dios ha dicho que Él estaría con nosotros, que Él nos va a suplir, que Él hace provisión. Amén. Y Él siempre ha cumplido esa palabra. El texto que leímos en esta mañana se trata de una provisión milagrosa a una mujer que nos dice la palabra que estaba pasando por una situación crítica, una situación, hermano, triste, una situación que cualquier mujer con la situación que ella estaba pasando, hermano, mire, era algo fuerte, perder su esposo, perder su marido, su sustento. En aquel tiempo no era como en los tiempos de ahora. Ahora quizás una mujer se queda viuda, le pasan el seguro social de su esposo, sí, ¿verdad? Si trabajó su esposo trabajó y tenía seguro social, y financieramente no las pasa tan mal, ¿verdad? Dependiendo, hay otras mujeres que sí, viudas, hermanos, que también se las ven fuertes, se las ven difíciles, se quedan desamparadas, no tienen ningún sustento. Y en aquel tiempo, mis amados hermanos, la situación se agravaba aún mucho más porque el pueblo de Dios había pasado por una apostasía. El pueblo de Dios se había apartado, ¿verdad? Y aún para los profetas era difícil conseguir el alimento. Y aquí está esta viuda que nos dice la palabra del Señor, que fue donde Eliseo a quejarse, donde Eliseo. Y ella lo primero que le dice es, Eliseo, mi esposo, que era un profeta de Dios, que cuando usted lee en Reyes, Primera de Reyes, capítulo 18, el esposo de ella era Abdías. Y cuando usted busca sobre la vida de Abdías, nos dice el capítulo 18 que era un hombre temeroso de Dios. Mire, este hombre Abdías lo que hizo. Cuando Jezabel, aquella mujer, la esposa de Acab, de aquel hombre, de aquel rey impío, de aquel rey malvado, que estaba matando a los profetas, dice la palabra del Señor que Abdías fue aquel mayordomo porque era mayordomo del rey Acab. Dice que Abdías escondió 100 profetas. ¿Se acuerdan la historia de Elías? Cuando Elías clama y dice, Señor, he quedado yo solo, y el Señor le dice, no, yo me he reservado 100 profetas, las cuales no han doblado su rodilla ante Baal. Fue Abdías el que cogió esos 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas. Quiere decir que, dice la palabra, que él los alimentó. ¿Cuánto tiempo fue? Fue bastante tiempo. Quiere decir que posiblemente Abdías había entrado, se había metido en una deuda para alimentar a aquellos profetas. Pero ahora, repentinamente, como sucede muchas veces, el matrimonio está feliz, de momento el esposo se va y, hermano, la situación es que el hombre había dejado una deuda. Y los prestamistas, los prestamistas le prestan dinero a usted, pero a la hora de cobrar se lo van a cobrar. No importa lo que ha pasado en su vida,
se lo van a cobrar. Así que cuando usted coja prestado, sépase que usted tiene que pagar el dinero, si no se le van a tirar detrás. Y a esta mujer, estos prestamistas se le tiraron detrás. Y le dijeron, bueno, tú nos tienes que pagar de alguna manera, pero como tú no tienes dinero, dice la palabra que ella no tenía nada en la casa, solamente, ¿qué tenía? Una vasija de aceite. ¿Para qué puede servir una vasija de aceite? Nosotros nos preguntamos. Pero vamos a notar, ¿verdad?, a través de esta historia, que lo que es poco para usted es mucho para Dios. Dios puede hacer muchas cosas grandes con lo que usted considera que es poco. Y le dijeron, bueno, tú nos tienes que pagar, si tú no nos pagas, nos vamos a llevar tus 2 hijos y ellos van a ser esclavos. Imagínese usted en qué posición de angustia estaba esta mujer. Se había quedado viuda, la única esperanza que tenía eran sus hijos, y ahora viene este hombre y le reclama por aquella deuda y le dice, si tú no me la pagas, tus hijos las van a pagar. Estaba atravesando por unos momentos difíciles. Imagínese, póngase usted en los pies, los zapatos de esta mujer. Yo me acuerdo, para aquellos que yo me parece que yo le he contado aquí. Yo me acuerdo cuando yo tenía 5 años, mi papá, por cierto, escribieron un libro esta semana en Puerto Rico sobre la historia breve de Vega Alta. Yo soy del pueblo de Vega Alta en Puerto Rico, uno de los pueblitos en Puerto Rico. Allí yo me crié hasta los 22 años. Y en este libro hay un documental de la historia de este pueblito de Vega Alta, y allí está mi papá. Yo no sabía. Me llamó mi hermana los otros días, mira, mi papá está ahí, hay un retrato de él y hablan de él. Mi papá fue un líder del sindicato cuando en Puerto Rico pues empezaron las fábricas, empezaron se hacía mucha injusticia con los trabajadores, y mi papá fue un líder en aquel tiempo que peleaba por los derechos de los trabajadores. Lamentablemente, estar en esa situación, a él, junto con su compañero, le dispararon a ambos. Lamentablemente mi papá murió, le pegaron 5 tiros. Nosotros éramos 5, yo siendo el menor, 5 años tenía, nos quedamos huérfanos. Mi mamá quedó viuda. No fue fácil para mi mamá. Así que traigo esto porque, mis amados hermanos, cuando una mujer pierde a su esposo, de alguna manera afecta toda la vida de esa persona. Aunque la viuda puede está trabajando, pero hay factores emocionales, psicológicos que también afectan a la persona, especialmente si esa persona llevó mucho tiempo de casado con esa persona. Se queda un vacío si esa persona fue muy buena, porque hay personas que pierden su marido y la esposa dice, gracias al Señor que se fue, porque era un sinvergüenza. Pero no todos los casos son así. Entonces, aquí está la situación de esta mujer, esposa de este gran profeta, que había sembrado en un momento dado, porque lo que él había hecho, él había sembrado para Dios, y Dios no se olvida. Y aquí ella va a visitar al profeta de Dios, Eliseo, ¿verdad? Y se queja y le cuenta la historia. Eliseo, me está sucediendo esto, al profeta de Dios, y Eliseo dice, bueno, no sé, viene esta mujer donde mí, yo estoy en las mismas que tú. ¿A usted no le ha pasado que alguien viene a pedirle algo y usted dice, pues yo estoy en las mismas, ¿qué yo puedo hacer? Y Eliseo le hace una pregunta y le dice, ¿qué te haré yo? ¿Qué yo puedo hacer por ti, mujer, en esta hora? Y Eliseo le dice, declárame, dime lo que tú tienes en tu casa, vamos a ver qué podemos resolver. Y dice la palabra que ella solamente tenía una vasija de aceite. Quiere decir que en aquella casa posiblemente no había muebles. O sea, no había nada
humanamente que ella podía hacer para empeñar o para vender, para acumular algún dinero, para pagar la deuda. O sea, estaban todas las puertas humanamente, nosotros podríamos decir que estaban todas las puertas ¿qué? Cerradas. Y cuando se cierran las puertas, hermano, viene a nosotros la aflicción y viene a nosotros la tristeza. Y viene a nosotros la desesperanza. Pero qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor. La palabra nos dice, joven fui y he crecido, envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Esa es palabra de Dios. Fueron palabras del salmista. O sea, ¿qué quiere decir el salmista? Joven fui, envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Lo que está diciendo ahí, que desde pequeño, su adolescencia, su juventud, su adultez, aun cuando procreó hijos, él había visto la mano de Dios de provisión. Aun cuando había envejecido, Dios todavía seguía proveyendo. Aún en sus generaciones próximas, Dios sigue proveyendo. Entonces, Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. ¿Qué tienes en tu casa? ¿Qué yo puedo hacer por ti? Te dice el Señor. ¿Qué tienes tú para dar para el Señor? ¿Qué situación tú estás pasando? Y tú dices, yo lo único que tengo es esto, pastor. Yo lo único que tengo es un lugar, un matre, un colchón para morirme. No tengo nada. No tengo cuenta en el banco, no tengo cuenta en la cooperativa. Inclusive me anda buscando el IRS porque en un momento dado trabajé, no reporté el dinero y hermano, y ahora el IRS me está buscando y ahora lo que me están lloviendo son problemas. Pero no tengo, lo que tengo es algo poquito. Aquella mujer visualmente, humanamente, ella veía que aquello que ella tenía, una vasija de aceite, ¿qué podía hacer una vasija de aceite? ¿Para qué podía resolver una vasija de aceite? ¿Se acuerdan cuando Dios le habló a Moisés y le dijo, Moisés, vete donde Faraón y dile a Faraón que deje ir a mi pueblo? Y él le dijo, Señor, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo me creerán a mí? Y Dios le dice a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? O sea, Moisés decía, ¿cómo yo voy a libertar al pueblo de las manos de este Faraón? Y el Señor le dijo, mira lo que tienes en tu mano. ¿Qué tú tienes en tu mano? Una vara. Y quizás para Moisés dijo, pero una vara, ¿qué yo puedo hacer con una vara? Una vara. Le dijo, tómala en tus manos. Y dice la palabra que cuando Moisés cogió aquella vara, se convirtió ¿en qué? En una culebra. Aquella fue la vara que cuando ellos iban a cruzar el Mar Rojo, que estaban allí más de 2 millones de personas, y venía detrás de ellos los egipcios, y empezaron a llorar y a clamar al pueblo de Dios, porque venían los egipcios acercándose para llevarlos para atrás, para hacerlos cautivos, esclavos. Dios le dice a Moisés, ¿qué hace? Usa lo que yo te he dado. Escuche, usa lo que yo te he dado. Alza tu vara y divide el mar. ¿Me están entendiendo? Es posible que usted diga, pastor, yo no tengo nada que ofrecer para Dios. Yo no tengo estudios, yo no tengo gran talento, yo tengo aquí una voz mire, que soy bueno para cantar en el baño. Todo el mundo canta en el baño, ¿verdad? ¿Cuántos no han cantado en el baño? Todo el mundo canta bien. Es posible que usted diga, yo no tengo más, quizás yo aprendí algo ahí, tocar algún instrumento. Y es posible que tú estés pensando que lo que tú tienes es poco. Es posible que tú estés pensando, bueno,
pastor, cuando hacen la llamado para ofrendar, para diezmar, es que yo no tengo, es que no me sobra, es que estoy escaso. Pastor, es que yo no soy hombre de palabras, yo no me puedo expresar bien. Esa fue la excusa que Moisés también le dio. Moisés le dio a Dios. Le dijo: Dios, es que yo soy tardo de palabras, soy tartamudo. ¿Cómo yo me voy a presentar donde Faraón y hablarle a Faraón y decirle: Faraón, deja ir a mi pueblo? Si yo apenas cuando estoy hablando no se me entiende lo que hablo. Me toma 5 minutos hablarle una cosa que cuesta 1 minuto. Y Dios le dijo: Moisés, no te preocupes de eso, que eso es mi problema. En otras palabras, mis amados hermanos, lo que nosotros tenemos poco, eso no es problema de nosotros, eso es problema de Dios. Dios se encarga cuando tú tienes fe, cuando tú depositas tu confianza en Dios, lo que es poco para nosotros, Dios lo convierte en algo grande y lo multiplica. En el Evangelio según San Juan capítulo 6, nos dice la palabra que allí había una gran multitud siguiendo a Jesús. Ya había avanzado el día, ya era de noche. Y los discípulos le dicen a Jesús: Señor, es tarde. Y seguían a Jesús, dice la palabra, porque veían señales, los enfermos se sanaban. Cuando Jesús los ve la gran multitud. Y mire cómo Jesús le dice a Felipe, uno de los discípulos, le dice: Felipe, verso 5, capítulo 6. Mire la pregunta que hace Jesús: ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Jesús hace esta pregunta. ¿No le parece raro? Si Jesús lo sabía todo. Entonces, ¿por qué Jesús le hace la pregunta a Felipe? Para probar. Mire lo que dice el verso 6. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Muchas veces el Señor también nos pregunta: ¿de dónde compraremos pan para que coman? ¿De dónde vamos a sacar para suplir las necesidades que puedan haber en la iglesia? Aquí hay que comprar el equipo, hay que comprar varias cosas, hay que pagar ciertas cosas. ¿De dónde? ¿De dónde? Si apenas no hay. La pandemia. Ahora todo es la pandemia. Me quedo en mi casa, la pandemia. No ofrendo porque la pandemia. Me divorcio del marido porque la pandemia. Me dejo de la mujer, la pandemia. Dejo el hogar, la pandemia. Todo es la pandemia ahora. Pobre pandemia. Adora al Señor. Adora al Señor. Amén, aleluya. El pueblo de Dios tiene que seguir caminando, hermano. Haya pandemia, no haya pandemia, haya plaga, haya tormenta, venga lo que venga. El pueblo de Dios tiene que seguir avanzando para la gloria de su nombre. No nos podemos detener. No nos podemos quedar en nuestras casas con miedo. No salgo porque me voy a morir. Hermano, si se muere, se va con el Señor más rápido, no se preocupe. ¿Cómo usted cree que va a llegar al cielo? ¿Va a ser como Enoc o Elías? No. Es muriéndose. Yo sé que nadie se quiere morir, yo tampoco me quiero morir. No se preocupe que yo lo entiendo. Mire lo que le dice Felipe. Me fui a otro pasaje, pero no he dejado aquel, ¿sabe? Quiero probarle un punto. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarán para que cada uno de estos tomase un poco. O sea, un denario era el salario de un trabajador. 200 denarios no dan. Y uno de los discípulos, Andrés, dice la palabra del Señor, dijo: aquí hay un muchachito por ahí, que tiene 5 panes de cebada y 2 pececitos. Dice: más, ¿qué es esto para tanto? Decía Felipe. ¿Qué puede resolver una vasija de aceite? ¿Qué pueden resolver 5 panes?
y 2 peces, cuando lo que hay una multitud de 4,000 o 5,000 personas ahí esperando hambriento. Eso no da ni para una persona. Y se ha pasado todo el día hambriento, imagínese usted. Eso se le pasaba a uno y... Pero mire lo que dice aquí la palabra. Entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como un número de ¿cuánto? De 5,000 personas. Cuando nosotros decimos es poco, Dios dice es mucho. ¿Cuántos lo creen? ¿Estás entendiendo lo que el Señor te quiere decir? Quizás tú no has entendido todavía, pero lo vas a entender ya mismo. ¿Qué hizo Jesús? Dice la palabra, nos dice la palabra, que Jesús tomó aquello que tenía, lo poco que tenía, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos, entre los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. O sea, no era que le daban una porción. ¿Cuántos tú quieres? Tú tienes mucha hambre, te vamos a dar 4 peces, 5 peces. ¿Cuántos panes tú quieres? No decía como nosotros, espérese hermano, hay una dispensa, esto está limitado. ¿Cómo está tu hambre? Te vamos a alimentar, no importa. Y empezaron a alimentar, Jesús oró y empezaron a repartir. Y de momento repartían aquellos peces, se acababan y volvían peces y volvían peces. 5,000 personas comiendo peces y panes, lo que ellos querían. Y al final dice la palabra, mire que lo que es Dios, lo que es creerle a Dios. Felipe no le creía a Dios. Felipe estaba mirando con sus ojos humanos limitados. ¿Para qué sirven 5 panes y 2 peces? ¿Para qué sirve eso? ¿Para qué sirve lo que yo doy en la iglesia? 2 o 3 pesitos. ¿Para qué sirve eso? ¿Para qué sirve mi talento? ¿Para qué sirve mi servicio? Mire lo que pasó. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Explíqueme eso. Científicamente eso no puede suceder. Usted se comió un pescado, ya ese pescado que usted se comió, mi hermano, ya se eliminó, ya se va al estómago. Pero aquí hubieron 5,000 personas comiendo. Jesús bendijo aquellos panes, oró a Dios. Y se multiplicaron. Y aquí está esta historia preciosa, donde esta mujer, el profeta de Dios, simplemente le dice, y me imagino que para esta mujer, si hubiera sido usted y yo, hubiera sido un reto. El mandato del profeta, ¿cuál fue? Métete a tu casa, ¿verdad? Con aquella vasija de aceite, ve donde las vecinas, pídele a cada vecina que te den vasijas. Y le dijo el profeta, recoge vasijas prestadas y no pocas, coge muchas. Coge vasijas prestadas. Ve por cada vecina, tócale a tu vecina y dile, préstame una vasija, una vasija vacía. Aquella mujer va tocando puerta por puerta y va recogiendo vasijas. Qué bueno tener buenas relaciones con los vecinos, ¿sabe? Es bueno tener buenas relaciones con los vecinos. Porque en el momento de necesidad usted no sabe cuándo usted va a pedir un favor a un vecino. Y como creyentes es indispensable que usted tenga buena relación. Con los que están a su lado. Y nos preguntamos, ¿qué opina su vecino de usted? ¿Se ha preguntado eso?
¿Qué opinión puede tener su vecino de usted? ¿Es usted luz allí también, como lo es en la iglesia? ¿Es usted creyente y lleno del Espíritu, adorando a Dios, testificando como lo es allí con el vecino? ¿O es usted de la clase de personas que se enreda a pelear y a discutir? Ay, ay, ay. Mire, a mí me gusta hablar claro y sincero con cosas reales, porque nosotros los humanos somos así. Se nos olvida quiénes somos. Y por eso es importante, mis amados hermanos, que usted tenga buena relación con los que están a su lado, porque el prójimo es el que está a su lado. La palabra dice, en 2 mandamientos se resume toda la ley de Dios. Primeramente, vas a amar a Dios con toda tu corazón, con toda tu mente. Pero también el Señor añadió que tú tienes que amar ¿quién? A tu prójimo, a tu vecino, al que está al lado. Si es negrito, si es blanco, si es chino, si es japonés, si es colombiano, si es dominicano. Si no habla el mismo idioma que tú tienes que amarlo, ese es tu vecino. Ay, ay, ay. No, es que no es de la misma casa mía. Es que eso es, hermano, cuidado. Cuidado. Tenemos que amarlos. El amor de Dios, el evangelio nos desafía que hay que amar a Dios de una manera vertical, pero también horizontal. Usted no puede decir yo amo a Dios mientras usted está odiando, despreciando a alguien. Hello. ¿Me está entendiendo? Esta mujer fue donde aquellas vecinas. Aquellas vecinas no se negaron, le dieron las vasijas. Quizás se preguntaron, pero ¿para qué ella está pidiendo vasija vacía? Y me llama la atención que aquella mujer es obediente al mandato del profeta. O sea, cuando Dios habla, pueblo, Dios requiere que su pueblo sea obediente y ponga su fe en acción. Aquella mujer no se cuestionó, no le cuestionó a Eliseo, ¿por qué tú me dices que vaya donde las vecinas? ¿Por qué tú me dices que me meta y que coja en el cuarto y empiece a echar aceite? Y mire qué sorprendente. Científicamente usted no puede, dijo, coge una vasija y echa aceite, y cuando esa vasija está llena, vuelve a echar aceite en otra vasija. No. Acá nosotros, usted tiene un envase de algo y usted lo echa en otro envase, aquel envase segundo se llena, pero el primero se queda vacío, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Dios rompe toda regla científica, mis amados hermanos. Dios no se deja llevar por las reglas científicas. Aquí Dios rompe con las reglas científicas, porque aquella mujer se mete en el cuarto y empieza a echar aceite, y las vasijas se van llenando y se van llenando. Sus hijos están ahí con ella. Qué importante trabajar una familia unida. Qué importante meterse con Dios. Aquella mujer se metió en el cuarto, siguió las instrucciones del profeta. Por eso la palabra dice que cuando tú ores, ¿dónde tienes que ir? Métete en tu aposento, en tu cuarto, y ora a Dios. ¿Cuántos se meten en su aposento alto cuando tienen dificultades y doblan sus rodillas y lloran y claman y gimen ante Dios y les ponen su causa a Dios? Pero hay algunas veces, mis amados hermanos, que nosotros vamos donde el impío, donde el inconverso, y allá empezamos y nos abrimos de nuestros problemas personales. Y muchas veces quedamos en burla porque ellos no pueden entender que nosotros también como creyentes, como hijos de Dios, pasamos por pruebas, pasamos por problemas, tenemos dificultades como cualquier otro. Pero nosotros, la única diferencia es que nosotros dependemos de Dios, nosotros nos sujetamos a Dios, nosotros esperamos
y aceptamos la voluntad de Dios y sabemos que Dios tarde o temprano va a abrir puertas por algún lado, que Dios nos va a suplir, que Dios nos va a ayudar, que no nos vamos a quedar solos. Bendito sea el Señor. Cuando tú entres, cuando tú ores, entra en tu aposento alto y órale a Dios. Pero órale a Dios todos los días, de la misma manera que cuando tú desayunas, almuerzas y comes y cenas y tomas la merienda en la noche, también tú tienes que ir delante de la presencia de Dios. No solamente cuando te acuerdas o cuando tienes alguna necesidad, tienes que ir delante de Dios y presentarte y hablar con Dios y abrir tu corazón y dejar que el Espíritu de Dios te llene y te hable también. ¿Cuántos adoran al Señor? Aquí esta mujer echando aceite y aceite, y aquel aceite se empieza a multiplicar y a multiplicar. Yo me imagino que ella y sus hijos se quedarían asombradas. ¿Cómo es posible que esto esté sucediendo? Muchas veces Dios nos asombra. Y cuando Dios interviene, usted dice, pero ¿y qué es esto? Pero si yo tenía esto y ahora viene esta bendición y se abrió esta puerta, es porque tu dependencia está en Dios. Alabado sea su nombre. Es porque Dios es el que abre puertas. Es porque el que te bendice, cuando Él te dice que te va a bendecir, te bendice, bendito sea el Señor. Abdías fue un profeta fiel, temeroso de Dios. Alimentó a aquellos profetas. Y Dios nunca se olvidó de eso. Porque cuando tú siembras para Dios y le das para Dios, mi amado hermano, Dios no se queda con nada de nadie. Se llenaron todas las vasijas. ¿Y qué sucedió? Se paró el aceite. Ya no habían vasijas vacías. Se llenaron todas las vasijas. Mientras haya vasijas vacías, siempre va a haber aceite. Siempre va a haber aceite. Siempre va a fluir aceite. Dios siempre quiere llenar nuestras vasijas de la presencia de Dios. Pero tienen que haber más vasijas. En la medida que usted va dando a otros, si usted recibe la bendición de Dios, si usted recibe la llenura de Dios, si usted recibe la experiencia de Dios, el poder de Dios, Dios lo llena. No es para que usted se quede con las manos cruzadas, no es para que usted se quede con eso, es para que usted dé a otros. En la medida que tú das a otros y comparte el evangelio, tu vasija se va llenando cada día. Adora al Señor. Hoy en día vemos muchas iglesias con muchas vasijas llenas, pero no están haciendo nada esas vasijas. Tú tienes que llevar el aceite. Y dice la palabra que aquellas vasijas de aceite fueron tantas. Porque Dios cuando da, mis amados hermanos, da más allá, dice la palabra, de lo que nosotros pedimos. ¿Qué dice el texto? Verso 6. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo, no hay otras vasijas. Entonces cesó el aceite. Ya era suficiente. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual le dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y a tus hijos, vivid de lo que quede. Qué precioso. Eso es lo que hace el Dios que nosotros le servimos. Le suplió a aquella mujer para que pagara su deuda, pero le dio aún mucho más para que ella viviera tranquila. Ve, paga tu deuda y vive de lo que te ha sobrado. Dios multiplicó el aceite. Dios multiplicó los panes y los peces. Dios sigue haciendo milagros en nuestra vida. Pero para experimentar los milagros de Dios,
nosotros tenemos que ser obedientes a Dios. Para experimentar los milagros de Dios, nosotros tenemos que creer que Dios es verdadero, que Dios existe, que para Dios no hay nada imposible, que Dios todo lo puede, que nosotros somos limitados, pero Dios no es limitado. Termino con esto. En el Evangelio según San Juan, allí un ciego. Verso 6 dice, dicho esto, escupió en tierra. E hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. ¿Ven lo que es la obediencia? ¿Ven lo que es la fe? La fe no es decir yo creo en ti, Dios. Hay muchas personas que dicen yo creo en ti, Dios. Pero ahora cuando ustedes mencionan milagros, ¡ay, que son milagros! Eso fue en el tiempo de los apóstoles. ¡Ay, ay, ay, ay! Hay iglesias que no ven un milagro, no ven señales, porque se llenaron de letras y han dejado el Espíritu de Dios rezagado y el poder de Dios rezagado y lo han puesto solamente como que algo del pasado y no del presente. Pero Dios sigue haciendo milagros. El poder de Dios se sigue moviendo, mi amado hermano. Porque una iglesia que tiene fe, cree en Dios, verdaderamente no lo limita, allí suceden milagros. Queremos milagros, queremos ver señales, pero no obedecemos a Dios. No buscamos el rostro de Dios. No creemos a Dios y creemos que Dios es pequeño. Aquella mujer no se puso a discutir con Eliseo. Solamente yo tengo algo aquí pequeño y no así, yo no sé para qué sirve, tú sabes. Felipe dudaba para qué sirven ese niño con esos 5 panes, esos 2 pesos. ¿Para qué da eso? No te preocupes de eso. No te preocupes de eso. De eso se encarga el Señor. Que Dios les bendiga. Dios